Hola, hola, hola a todos mis Kerem Lovers. Qué felicidad tenerlos de vuelta en su canal favorito, el epicentro de todo lo relacionado con nuestro amadísimo Kerem Bürsin. Espero que estén teniendo un día absolutamente espectacular porque hoy, prepárense. Hoy vamos a destapar algo enorme. Algo que si lo leyeron bien en el título, va a cambiarlo todo. Hemos estado investigando, recolectando pistas, conectando puntos. Un verdadero trabajo de detectives digno de Sherlock Holmes, y finalmente, después de días de búsqueda incansable, tenemos la primicia, la bomba, el scoop que dejará a todo el fandom boquiabierto. Así que abróchense los cinturones, porque este viaje va a ser intenso. Pero antes de sumergirnos en este mar de información jugosa, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban al canal. Activen la campanita por favor, es súper importante para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Y confíen en mí, no querrán perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Aquí encontrarán análisis profundos, noticias de última hora, entrevistas exclusivas, y todo, absolutamente todo, lo que necesitan saber para estar al día con la carrera y la vida de nuestro Kerem. Así que ya saben, suscribirse es gratis, fácil y rápido. Háganlo ahora. Ahora sí, sin más preámbulos, vayamos al grano. Ustedes saben que Kerem es un hombre de muchos talentos, un actor versátil, un filántropo comprometido, un galán de telenovela que nos roba el aliento. Pero lo que está a punto de hacer, bueno, digamos que es algo que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Prepárense porque Kerem Bürsin está escribiendo un libro. Sí, lo escucharon bien. Nuestro Kerem, además de conquistarnos con su mirada penetrante y su sonrisa irresistible, se ha adentrado en el mundo de la literatura. Y no se trata de una autobiografía al uso, ni de un libro de poemas melancólicos. No, no, no. Kerem ha optado por algo mucho más ambicioso, mucho más creativo, mucho más. Kerem. Según nuestras fuentes, que son súper confiables, el libro de Kerem es una novela de ficción. Pero no una ficción cualquiera. Se trata de una historia con elementos de ciencia ficción, aventura y un toque de romance, por supuesto. Porque, seamos honestos, ¿qué sería de Kerem sin una pizca de romance en su vida? La trama, según lo que hemos podido averiguar, gira en torno a un joven científico brillante pero atormentado que descubre una tecnología revolucionaria que podría cambiar el mundo para siempre. Pero como suele suceder en estas historias, esta tecnología también tiene un lado oscuro, un potencial destructivo que podría llevar a la humanidad al borde del abismo. El protagonista, interpretado por Kerem en su mente, claro está, se ve obligado a tomar decisiones difíciles, a enfrentarse a poderosos enemigos, y a luchar contra sus propios demonios internos para evitar que esta tecnología caiga en las manos equivocadas. Y por supuesto, en medio de todo este caos encuentra el amor, una mujer fuerte e inteligente que lo ayudará a superar sus miedos y a encontrar su verdadero destino. Ahora bien, sé lo que están pensando. ¿De dónde sacó Kerem esta idea tan loca? Pues bien, parece que nuestro actor favorito siempre ha sido un gran fanático de la ciencia ficción. Desde pequeño devoraba libros de Isaac Asimov, Arthur C. Clarke y Philip K. Dick. Y también es un gran admirador del cine de Christopher Nolan y Denis Villeneuve. Así que, de alguna manera, era inevitable que tarde o temprano canalizara toda esta pasión en un proyecto creativo propio. Pero la pregunta del millón es, ¿cuándo podremos leer este libro? Esa es la información que aún no hemos podido confirmar al 100%. Sin embargo, según nuestros cálculos, es muy probable que el libro se publique a finales de este año o a principios del año que viene. Imagínense la escena, ustedes acurrucados en su sillón favorito con una taza de té caliente, leyendo las palabras de Kerem Bürsin. No es un sueño, chicas y chicos. Es una realidad que está a punto de hacerse realidad. Pero eso no es todo. Porque además de escribir el libro, Kerem también está planeando adaptarlo al cine. Sí, lo escucharon bien otra vez. Nuestro actor favorito quiere llevar su historia a la gran pantalla. Y no solo quiere actuar en la película, sino que también quiere dirigirla. Sé que esto suena a locura, pero conociendo a Kerem, no me sorprendería en absoluto que lo lograra. Es un hombre ambicioso, talentoso y perseverante. Y cuando se propone algo, lo consigue. De hecho, según nuestras fuentes, Kerem ya ha empezado a trabajar en el guión de la película. Y también ha estado reuniéndose con varios productores y directores de Hollywood para buscar apoyo financiero y asesoramiento técnico.
Así que prepárense para ver a Kerem Bürsin en una faceta completamente nueva. Ya no solo como actor, sino también como escritor y director. Un verdadero hombre del Renacimiento. Un genio en toda regla. Ahora bien, sé que algunos de ustedes estarán pensando, ¿no será demasiado para Kerem? ¿No se estará sobrecargando de trabajo? Pues bien, yo creo que no. Creo que Kerem es un hombre que necesita estar constantemente desafiándose a sí mismo. Necesita explorar nuevas fronteras, descubrir nuevos talentos, superar nuevos obstáculos. Y esta es la manera perfecta de hacerlo. Además, creo que Kerem tiene una historia que contar. Una historia que merece ser escuchada. Una historia que puede inspirar a muchas personas a perseguir sus sueños, a luchar por sus ideales, a creer en sí mismos. Y estoy convencida de que esta historia, tanto en forma de libro como en forma de película, será un éxito rotundo. Porque tiene todos los ingredientes para triunfar, una trama original y emocionante, personajes complejos y entrañables, un mensaje inspirador y, por supuesto, la presencia carismática de Kerem Bürsin. Así que, ya lo saben, Kerem Bürsin está a punto de revolucionar el mundo de la literatura y el cine. Y nosotros, sus fans más fieles, estaremos aquí para apoyarlo en cada paso del camino. Y ahora, antes de despedirnos, quiero hacerles una pregunta: ¿qué opinan de esta noticia bomba? ¿Están tan emocionados como yo? ¿Qué esperan del libro y de la película de Kerem? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me muero de ganas de saber qué piensan. Bueno, Kerem Lovers, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Hoy les revelamos el gran secreto: Kerem está escribiendo un libro que también será una película, una historia de ciencia ficción, aventura y romance que promete revolucionar todo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles las últimas noticias de nuestro amadísimo Kerem. No se olviden de dejar sus comentarios, me encanta leerlos y responderles. Cuéntenme qué les pareció esta bomba, qué expectativas tienen sobre el libro y la película, y cualquier otra cosa que quieran compartir conmigo. Y ahora sí, llegó el momento de despedirnos. Pero antes, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, por favor denle un like, compártanlo con todos sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de demostrar su apoyo y de ayudarnos a seguir creciendo. Así que ya saben, denle like, compartan, suscríbanse. Y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos virtuales para todos. Y recuerden, Kerem Bürsin is the best. Asterisco asterisco ampliando la noticia, el universo literario y cinematográfico de Kerem Bürsin asterisco asterisco. Pero esperen, Kerem Lovers. La emoción no termina aquí. Porque la noticia de que Kerem está escribiendo un libro y planeando adaptarlo al cine es solo la punta del iceberg. Profundicemos un poco más en este proyecto ambicioso y descubramos todos los detalles que hemos logrado desenterrar. Asterisco asterisco la génesis de la idea, de lector empedernido a creador de mundos asterisco asterisco. Como mencionamos antes, la pasión de Kerem por la ciencia ficción no es ningún secreto. Pero lo que quizás no sabían es que esta pasión se remonta a su infancia. Fuentes cercanas al actor nos han contado que pasaba horas leyendo novelas de ciencia ficción, imaginando mundos futuristas y soñando con aventuras intergalácticas. Kerem siempre ha tenido una mente muy creativa, nos reveló un amigo cercano que prefiere permanecer en el anonimato. Desde pequeño le encantaba inventar historias y personajes. Y siempre ha sido un gran fan de la ciencia ficción. Creo que este libro es la culminación de todos sus sueños de infancia. Pero la inspiración para esta historia no solo proviene de la literatura. Kerem también ha reconocido públicamente su admiración por directores como Christopher Nolan y Denis Villeneuve, quienes han revolucionado el género de la ciencia ficción con películas visualmente impresionantes y narrativamente complejas. Siempre he admirado la forma en que Nolan y Villeneuve construyen mundos, dijo Kerem en una entrevista reciente. Su cine es inteligente, desafiante y visualmente espectacular. Creo que han elevado el género de la ciencia ficción a un nuevo nivel. Asterisco asterisco profundizando en la trama, un dilema ético en un mundo al borde del abismo asterisco asterisco. Ahora hablemos un poco más sobre la trama del libro.
Como ya saben, la historia gira en torno a un joven científico que descubre una tecnología revolucionaria con un potencial destructivo. Pero, ¿qué es exactamente esta tecnología? ¿Y cuáles son los dilemas éticos que plantea? Según nuestras fuentes, la tecnología en cuestión es una forma de energía limpia e ilimitada que podría resolver la crisis climática y erradicar la pobreza en el mundo. Sin embargo, esta energía también puede ser utilizada como arma de destrucción masiva. El protagonista, llamado Ethan en nuestras primeras versiones del guión, se ve obligado a tomar una decisión imposible: debería revelar esta tecnología al mundo, arriesgándose a que caiga en las manos equivocadas. O debería mantenerla en secreto, condenando a la humanidad a un futuro incierto. Es un dilema muy complejo, nos explicó una fuente que ha tenido acceso al guión. Ethan es un hombre de principios, pero también es consciente de las consecuencias de sus actos. Está atrapado entre la espada y la pared. Además del dilema ético central, la historia también explora temas como el poder, la ambición, la corrupción y la lucha por el control del futuro de la humanidad. Y por supuesto, no falta el romance, una historia de amor apasionada y complicada que añade una dimensión humana a la trama. ***, la búsqueda de un final alternativo. Kerem desafía los clichés de la ciencia ficción. ***. Si bien la trama presenta elementos clásicos de la ciencia ficción, como la tecnología avanzada, los dilemas éticos y la lucha por el poder, Kerem también está buscando darle un giro original y subvertir algunos de los clichés del género. Una de las formas en que está haciendo esto es a través del personaje femenino principal, llamado Anya en la versión actual. Anya no es la damisela en apuros que necesita ser rescatada por el héroe. Es una mujer fuerte, inteligente e independiente que juega un papel fundamental en la historia. Anya es la brújula moral de Ethan, nos dijo nuestra fuente. Ella lo ayuda a tomar las decisiones correctas y a mantenerse fiel a sus principios. Es una heroína por derecho propio. Además, Kerem está explorando la posibilidad de un final alternativo que desafíe las expectativas del público. En lugar de un final feliz tradicional, donde el héroe derrota al villano y salva el mundo, Kerem está considerando un final más ambiguo y realista. Kerem quiere que el público se cuestione sus propias creencias y valores, nos explicó nuestra fuente. Quiere que se pregunten qué harían en la misma situación que Ethan. Quiere que reflexionen sobre el futuro de la humanidad. ***, el camino a Hollywood, reuniones secretas y búsqueda de apoyo ***. Como ya saben, Kerem no solo quiere escribir el libro, sino que también quiere adaptarlo al cine y dirigirlo. Y para lograrlo, está dispuesto a hacer lo que sea necesario. Según nuestras fuentes, Kerem ha estado viajando a Hollywood en secreto durante los últimos meses, reuniéndose con productores, directores y guionistas para buscar apoyo financiero y asesoramiento técnico. Kerem está muy comprometido con este proyecto, nos dijo un productor de Hollywood que se reunió con el actor. Tiene una visión clara de lo que quiere hacer y está dispuesto a trabajar duro para lograrlo. Creo que tiene el potencial de convertirse en un gran director. Sin embargo, el camino a Hollywood no es fácil. Kerem se enfrenta a la competencia feroz de otros cineastas y a la desconfianza de algunos productores que dudan de su capacidad para dirigir una película de ciencia ficción de gran presupuesto. Hay mucha gente que no cree en Kerem, nos dijo nuestra fuente. Piensan que es solo un actor de telenovelas. Pero Kerem está dispuesto a demostrarles que están equivocados. ***, el apoyo incondicional del fandom, una fuerza imparable ***. A pesar de los obstáculos, Kerem cuenta con un arma secreta, el apoyo incondicional de su fandom. Sus fans de todo el mundo están ansiosos por leer su libro y ver su película. Y están dispuestos a hacer lo que sea necesario para ayudarlo a alcanzar sus sueños. Los Kerem Lovers somos una comunidad muy unida, nos dijo una fan que ha estado siguiendo la carrera del actor desde sus inicios. Estamos muy orgullosos de Kerem y lo apoyaremos en todo lo que haga. Sabemos que tiene el talento y la pasión para triunfar en Hollywood. El fandom de Kerem ha organizado campañas en redes sociales para promocionar su proyecto y ha recaudado fondos para ayudarlo a financiar la película. También han enviado cartas de apoyo a los productores y directores de Hollywood, instándolos a que le den una oportunidad a Kerem. El apoyo de mis fans significa todo para mí, dijo Kerem en una entrevista reciente. Me dan la fuerza para seguir adelante cuando las cosas se ponen difíciles. Estoy muy agradecido por su amor y su lealtad. ***, el futuro de Kerem Bürsin, un nuevo capítulo en su carrera ***.
El proyecto del libro y la película de ciencia ficción marca un nuevo capítulo en la carrera de Kerem Bürsin. Ya no es solo un actor de telenovelas. Ahora también es un escritor, un director y un visionario. Kerem está reinventándose a sí mismo, nos dijo nuestra fuente. Está demostrando que es capaz de hacer mucho más de lo que la gente cree. Creo que tiene un futuro brillante por delante. El éxito o el fracaso de este proyecto dependerá de muchos factores. Pero una cosa es segura, Kerem Bürsin está dispuesto a darlo todo para alcanzar sus sueños. Y nosotros, sus fans más fieles, estaremos aquí para apoyarlo en cada paso del camino. Así que, Kerem Lovers, prepárense para un viaje emocionante. La historia de Kerem Bürsin está lejos de terminar. Y el próximo capítulo promete ser el más emocionante de todos. Y ahora, antes de despedirnos definitivamente, quiero recordarles que sigan dejando sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan de todo esto. ¿Están tan emocionados como yo? ¿Qué esperan del libro y de la película de Kerem? Déjenme sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal, darle like a este vídeo y compartirlo con todos sus amigos. Ayúdenme a difundir la palabra sobre el nuevo proyecto de Kerem Bürsin. Muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Los quiero mucho. Y recuerden, Kerem Bürsin is the best. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.